Las palabras mordaza de Lenin inicialmente, que podían ser lo mismo lacayo, que pequeño burgués, que guardia blanca, se encontraron en algún momento con innovaciones verdaderamente extraordinarias, como el uso del término fascista en un sentido totalmente negativo. Tengo que decir que, en términos reales, el fascismo es un movimiento político de carácter socialista y nacionalista, fundado por el italiano Benito Mussolini y que tiene unas consecuencias, una definición y unos límites muy claramente fáciles de delimitar. Lo que tuvo, sin embargo, muy claro el marxismo-leninismo a partir de Stalin es que eso era indiferente. Fascismo era la palabra mordaza que permitía manipular el lenguaje y silenciar, denigrar y condenar a la muerte civil y quizá a la muerte física a aquellos que no estuvieran dispuestos a rendirse al estalinismo. Fascista, por supuesto, era Mussolini, que lo era. Fascista, por supuesto, era Hitler, que no era exactamente fascista, pero que tenía muchos puntos de paralelo con el fascismo italiano. Lo podían ser otros movimientos que sí se consideraban herederos de Mussolini. Pero fascistas eran también los socialdemócratas alemanes, que no estaban dispuestos a rendirse a las órdenes de Stalin. Y de manera claramente miope, pero innegablemente manipuladora, la llegada al poder en 1933 de Hitler vino facilitada por el hecho de que los socialdemócratas alemanes se convirtieron en socialfascistas por obra y gracia de los agentes de Stalin. Las palabras mordaza, y vamos a ver alguna más en el futuro, funcionaron. Y funcionaron además de tal manera que hoy en día fascista es cualquiera que se oponga a supuestos, presupuestos o compuestos de la izquierda. Y en ese sentido fascista puede ser Margaret Thatcher, George Bush, Ronald Reagan o, en fin, si ustedes se ponen, hasta el Papa Juan Pablo II. En última instancia, cualquiera que no encaje en esa visión. Y sigue siendo una palabra que asusta mucho, por ejemplo, en mi país. Cualquier persona liberal o conservadora al que tachen de fascista, es posible que al menos por unos minutos consigan imponerle un silencio verdaderamente amargo y sepulcral. El marxismo-leninismo no solamente inventó esas palabras mordaza, no solamente constituyó la idea de agitación y propaganda, es decir, manipular el lenguaje para engañar, sino que además supo crear organizaciones de manipulación masiva. Por ejemplo, la creación de organizaciones pantalla. Esas organizaciones que en su momento siempre firmaban manifiestos de intelectuales y artistas en favor del gobierno de Stalin, supuestamente democrático y liberal, y crean que no exagero cuando utilizo los términos, estoy diciendo la definición que algunos de los que viajaban a la Unión Soviética daban después del gobierno de Stalin, organizaciones pantalla que decidían quién era intelectual y quién era simplemente reaccionario, organizaciones pantalla que decidían cuál era la ortodoxia artística, de manera que determinados autores estaban condenados, como podía suceder con escultores o pintores, y, por supuesto, organizaciones pantalla que siguen actuando a día de hoy. Espero que nadie se ofenda, pero cuando yo veo a ciertas personas firmar un manifiesto, y me da lo mismo que sea Michael Moore que Rigoberta Menchú, me echo a temblar, porque no es nada más que la vieja organización marxista, leninista, stalinista de manipulación de la verdad a través de manifiestos intelectuales o de creaciones de organizaciones pantalla. Por cierto, algunos de los personajes que protagonizaron esa manipulación de la verdad seguramente no son tan conocidos como Goebbels, el ministro de propaganda del Tercer Reich, pero en buena medida fueron mucho más eficaces. Casi todo el mundo conoce al doctor Joseph Goebbels, lo asocia con la manipulación y la propaganda sucia, y casi nadie conoce a Willy Münzberger. Bueno, Willy era también alemán, era comunista, trabajó para Lenin, trabajó para Stalin, y créanme ustedes que Goebbels a lo más que llegó fue alumno aventajado del buen Willy, al que, por cierto, casi nadie llegó a conocer y supo crear las categorías de la manipulación del lenguaje con fines políticos. En segundo lugar, y siguiendo